Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Y, bueno, vamos a esperar como siempre unos minutitos a ver para que más estudiantes ingresen y damos inicio a la clase en unos 3, 4 minutitos, ¿listo? Salchicha, cielo. Bueno, vamos a iniciar. Eh, Antes de iniciar, ¿hay alguien que esté conectado y tenga aún dudas con la disertación? ¿Quedó claro todo en lo que dije la clase pasada? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Recuerden que si me preguntan cosas puntuales de la disertación por WhatsApp, yo les voy a responder y les voy a decir si es así o es así, tiene que hacer esto o está bien o está mal. Pero si me preguntan por WhatsApp qué tienen que hacer, yo los voy a remitir a que revisen el video de la clase pasada porque todo quedó súper claro. ¿Ya? Entonces, eso. Hoy la clase va a ser un poco más corta porque a las 8:30 hay una reunión con las personas del curso, la tengo yo, entonces vamos a acabar un poquitito antes, por lo que hoy no va a haber break, ¿ya? Sino que nos vamos a tirar de largo por ahí hasta las 8:20, ¿ya? Disculpe, profesor, ¿se refiere a que los profesores de los cursos van a tener una reunión? Sí, correcto. Ah, ya. Entonces, por eso vamos a acabar la clase por ahí a las 8:20, 8:25, ¿ya? Y Profesor, no va a haber break.
Ah, no, Sí, eso voy a preguntar. sí, no, no va a haber break. Como es más cortita, pues no, no va a haber break porque si no, pues nos estamos quitando mucho tiempo a la clase. Bueno, entonces vamos a iniciar para que nos Profesor, rinda. disculpe, pero ¿y la prueba corre igual? Por supuesto. Ya. Igual las pruebas, chicos, recuerden que son fáciles, así que ustedes no se preocupen, las pruebas son fáciles. Si ponen cuidado en clase, solo responden en 5 minutos. Hola, profesor. Sí, Entré recién. ¿La clase va a terminar antes entonces? sí, va a terminar antes. Ah, ok, gracias. Bueno, bueno, entonces, la clase pasada estábamos viendo las condiciones que debe tener la farmacia, ¿ya? Condiciones y en general sanitarias, ambientales. Entonces, vamos a seguir revisando un poquitito de eso. Entonces, ¿qué secciones debe tener una farmacia? Tenemos entonces, y siempre debe haber el área de dispensación, debe estar el área de almacenamiento, ya que estas probablemente sean las estanterías, las góndolas donde están guardados los medicamentos. Esta partecita de aquí probablemente sea una bodeguita pequeña que tengan en la parte de atrás de la farmacia, ya que la parte del frontis es esto, ¿ya? Hasta aquí ve la gente, hasta aquí. De acá para atrás la gente no ve. Entonces, tienen una pequeña bodega, debe haber sí o sí un área de gestión administrativa que probablemente sea la oficina del químico farmacéutico, ¿ya? Aquí hay una pequeña área donde se puede ubicar la mercadería que llega. Entonces, área de recepción y para revisión. Y ya hay parte después de que se realice la recepción a la reposición, sea en la estantería o sea en la bodega, ¿ya? Y estos son los servicios varios. Aquí puede haber un baño y la cocina, aquí divididos, pero este es el espacio para esa ubicación, ¿ya? Entonces, en general, a, a grosso modo, esa es como la distribución general de una farmacia, ¿ya? También pueden tener vitrinas, puede estar, el arquitecto que diseñe puede poner a volar su imaginación como quiera. El hecho es que debe tener unas áreas obligatorias como ya las hemos visto, ¿ya? Entonces, existen requisitos para la instalación de una farmacia, que ya lo vimos en la clase pasada. Deben considerarse áreas diferenciadas obligatorias durante la planeación y distribución de las zonas. En la documentación que se adjunta para solicitar la visita de autorización de funcionamiento se debe anexar el plano arquitectónico. Entonces, cuando se está creando, montando una farmacia de cero, no es que uno, ay, sí, me alquilé un local y entonces contraté al arquitecto y empiecen a tumbar paredes. No. Antes de hacer esto, se tiene que enviar una documentación al Ceremi de Salud o al ISP, donde ellos tienen que realizar eh, una aprobación de cómo están las áreas, ¿ya? Posterior, ellos hacen la visita y te dicen, sí, quedó bien, esto está, no hay problema, o hay observación con esta área, o tiene que haber, por ejemplo, no sé, se les olvidó poner una rampa para personas minusválidas, entonces tiene que hacer una rampita, ¿ya? Ese tipo de cosas. El propietario decide cómo seccionar su farmacia, sin embargo, debe garantizar las condiciones óptimas de almacenamiento y conservación de los productos farmacéuticos. Entonces, todas las farmacias son diferentes, todas en su arquitectura, en sus planos son diferentes, pero lo que todas comparten es que todas tienen un área de almacenamiento, todas tienen unas estanterías, todas tienen una zona de venta, todas tienen una oficina de QF, todas tienen uno o dos baños, todas tienen una cocina, ¿ya? Que son como
los ítems mínimos que deben estar en las farmacias. Y finalmente, como les indicaba, el Ceremi o el ISP es quien autoriza esta distribución. Entonces, ¿qué zonas deben estar delimitadas en la farmacia? Oficina del director técnico. Lugar o módulo donde el químico farmacéutico realiza actividades administrativas y de atención farmacéutica. Tenemos la bodega. Lugar destinado al almacenamiento de productos farmacéuticos. Debe garantizar las condiciones ambientales para mantener características físico-químicas de los medicamentos. Entonces, en esta bodega no solamente allí se guardan las características, perdón, no solamente allí se conservan las condiciones ambientales, sino en toda la farmacia, ¿ya? Tanto en la zona del mesón de venta, tanto en la oficina del QF, idealmente también en la cocina, ¿ya? Porque trabajan con un mismo aire acondicionado o varios aires acondicionados que acondicionan, valga la redundancia, toda la farmacia. Entonces, tampoco tendría sentido que ustedes se vayan a la hora de colación y sea verano y la cocina no tenga aire, comiendo con ese calor. O por el contrario, que sea invierno y que la cocina sea súper helada. No, debe estar siempre la temperatura ambiente, es lo ideal. La sala de alimentación, cocina, lugar destinado exclusivamente para la alimentación de los trabajadores. No es para dormir, no es para hacer visita, no, es para comer, no más. Y una observación, hay dos neveras en la farmacia. Una nevera se encuentra en la cocina y otra nevera se encuentra en la zona de los medicamentos, que es donde se guardan los medicamentos refrigerados. Ya les había dicho, pero nuevamente se lo recuerdo, no pueden guardar alimentos ni bebidas en la nevera de los medicamentos. Los medicamentos se guardan en la nevera de los medicamentos. Los alimentos en la nevera de los alimentos. Súper simple, ¿ya? Sala de ventas. Lugar desde donde los usuarios hacen contacto a través del mesón con los auxiliares o el QF. En esta zona se encuentran vitrinas de exhibición de productos y en algunas farmacias es el lugar donde se encuentran las góndolas con medicamentos de venta directa y otros productos como cosméticos, productos infantiles, de higiene corporal. Entonces, aquí en la sala de venta también va a variar mucho. Todas las farmacias, todas tienen una sala de ventas diferente, porque no hay dos lugares iguales, porque todas están diseñadas de diferente forma, unas más pequeñas, otras más grandes, otras el mismo tamaño pero de diferente distribución, unas que tienen el mesón a la izquierda de venta, otras a la derecha, otras en el fondo. Todas tienen como su detalle, pero siempre lo general en esta sala de ventas donde encontramos, si es grande hay góndolas, si no es tan grande no tiene góndolas, sino que tiene de pronto estanterías de vidrio a los lados, ¿ya? Los baños, recordemos que es un baño por género. Entonces, si hay hombre y mujer, hay dos baños. Si trabajan solo hombres, hay un baño. Si trabajan solo mujeres, hay un baño, ¿ya? De por sí, en general, los diseñan ya con los dos baños, previendo que trabajen personas de ambos géneros. Sin embargo, hay farmacias que yo conozco que solamente trabajan puras mujeres durante muchos años y solamente utilizan un baño y el otro baño lo tienen ahí como de bodega, era de reblujo, ¿ya? Área de elaboración de magistrales se aplica y área de fraccionamiento se aplica. Las secciones de las estanterías corresponde al área de almacenamiento de medicamentos, o sea, donde yo almaceno los medicamentos. Esto, las estanterías. Hay varios criterios para organizar. Se puede ordenar por grupo terapéutico, alfabéticamente y por marcas de laboratorio. Entonces, ¿cómo así por grupos terapéuticos? Por grupos terapéuticos significa, yo en esta zona de acá voy a guardar solamente los antimigrañosos,
Luego en la de arriba voy a guardar los hipolipemiantes. Luego en la de abajo voy a guardar los medicamentos para los cardiovasculares. Luego en otra los hipoglicemiantes y así sucesivamente por grupos terapéuticos. Alfabéticamente, como su palabra lo indica, de la A a la Z, por marcas de laboratorio. Entonces, en una esquina, en un lado de la farmacia, guardo solo los genéricos. Luego voy ordenando allí los de laboratorio Chile, los de laboratorio Midlab, Sanitas, Pasteur, etc, etc, etc. ¿Ya? Andrómaco. Entonces, esas son las tres formas de ordenar las cosas en una farmacia. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál forma creen que es la mejor para guardar y encontrar las cosas? Lo de los grupos terapéuticos. Yo Grupos creo que terapéuticos. es alfabético. Sí, grupos terapéuticos, porque así vas aprendiendo más rápido, por lo menos lo básico de para qué sirve cada medicamento. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Profesor, en el caso de droguería donde trabajo yo, se ordena de manera alfabética. Igual es, Alfabético. claro, igual es cómodo en el caso mío cuando hay que armar los bolsos que se manda para las postas de alrededor y irlos sacando, porque el listado que manda cada posta viene en orden alfabético. Ya. Entonces ya sacamos todos los que empiezan con A, después sigo con la B y también en el caso de droguería, una buena Mm, técnica. ya, entiendo. Y bueno, realmente aquí todos tienen la razón, porque no hay una forma perfecta para hacerlo. Cada quien lo hace de tal forma que se le facilite su trabajo, ¿ya? Entonces, a mí personalmente me gusta una combinación. ¿Cómo así que una combinación? Yo tengo, por ejemplo, grupo terapéutico y en ese grupo terapéutico lo tengo alfabéticamente y lo que menos utilizo es marca de laboratorio. Ese es el que menos utilizo, pero eso es lo que a mí me acomoda. Pero, por ejemplo, en el caso de la droguería, es bastante útil el tema alfabético, ¿ya? Porque es más fácil encontrar, porque no están vendiendo ahí a una persona en el momento, sino que en una droguería es de despacho en volumen o es diferente. Entonces, el alfabético cobra mayor relevancia. Entonces, realmente no hay una forma perfecta de ordenar las cosas. La forma perfecta es la que les funciona a ustedes o la que funciona en la farmacia donde estén, ¿ya? Medicamentos genéricos o del formulario nacional. Generalmente se ubican juntos los fármacos que no tienen nombre comercial, siguiendo un orden alfabético. En esta sección se ubican los medicamentos del formulario nacional, que deben encontrarse en las farmacias, ya que son medicamentos esenciales o indispensables en Chile, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Salud. Entonces yo les pregunto a ustedes, los medicamentos del formulario nacional son estos de acá, los de Laboratorio Chile. Son los de Laboratorio Chile. Estos. Ok. ¿Cuáles son los del formulario nacional? Los de Laboratorio Chile. ¿Sí o no? Disculpe, ¿esos no serán los del petitorio nacional? Los del petitorio mínimo. Sí, correcto. Pero tienes razón, pero eso no responde a mi pregunta. Ah, ok. Los del formulario nacional son los del Laboratorio Chile. ¿Ah? Porque así es que van y los preguntan a las farmacias. Deme un paracetamol del formulario nacional. Y entonces uno les tiene que dar el Chile, si no, no es. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí, profesor. ¿Y por qué crees que sí? ¿En base a qué es esa creencia?
No, Profe, no es, profe, disculpe, no ¿puede son, repetir la pregunta? no, les voy a repetir la pregunta y ya les doy la respuesta de una vez. ¿Los medicamentos del formulario nacional son los de Laboratorio Chile? No, no, no son los de Laboratorio Chile. Los medicamentos del formulario nacional, mire, aquí lo dice, son medicamentos esenciales o indispensables en Chile de acuerdo por lo dispuesto por el Ministerio de Salud. Estos hacen parte del petitorio mínimo, ¿ya? No, si yo les doy, por ejemplo, un clotrimazol de otro laboratorio, por ejemplo, MINLAB o clonixinato de lisina de MINLAB, sí, eso es del formulario nacional. Por supuesto que sí, y no es de Laboratorio Chile. Entonces, eso son, y yo se los había dicho, eso es una creencia que tiene la gente, que el formulario nacional es del Laboratorio Chile. No, el formulario nacional es una nómina de medicamentos indispensables que se tienen en la farmacia, indiferente de su laboratorio. ¿Ya? Bueno, retomando, entonces la zona de los genéricos siempre van a tener como nombre su principio activo o su DCI. ¿Qué es lo que es DCI? ¿Me recuerdan? Denominación común. Ajá, Creo sí, que la I que es es internacional, ¿verdad? internacional, correcto. Entonces Ujú. siempre van a estar con su denominación común internacional. Igual, denominación común internacional es igual a su principio activo. Esto es lo mismo. Entonces, si yo hablo aquí, esto es clonixinato de lisina de alcanzo a ver, esto es clobetasol, por acá crotamitón, eritromicina, creo. Bueno, no sé qué más dice por ahí, atorvastatina. Entonces, todos esos, Disculpe, profe. Usted dijo formulario nacional indispensable, nacional, mire, indistintamente que sea de la marca. sí, Ok. entonces estos medicamentos siempre son ordenados de forma alfabética, ¿ya? Siempre en un costado de la farmacia están exclusivamente los genéricos ordenados de izquierda a derecha o de arriba a abajo, no sé cómo acomode, pero siempre en orden alfabético. Y esto, por lo menos en las farmacias que yo conozco, el 100% están de la misma forma, ¿ya? Entonces, según la OMS, un medicamento genérico es aquel vendido bajo la denominación común internacional, ¿ya? Siendo bioequivalente de la marca original o del innovador. Ojo que puede salir pregunta de prueba. Entonces, esta amoxicilina es genérica, es bioequivalente y es bioequivalente de una marca comercial. No sabemos, yo no sé cuál, no sabemos cuál, de un innovador, ¿ya? Esta amoxicilina es una marca comercial llamada Amoval. Este es el nombre de fantasía, donde el principio activo es amoxicilina, donde también es bioequivalente de otra marca innovadora. Probablemente no, lo es. Este Amoval no es una marca comercial innovadora, porque si fuese innovadora, no tuviese el bioequivalente. ¿Me entienden? Me explico. De nuevo, este es el genérico, tiene el nombre del principio activo, es bioequivalente de una marca comercial original o innovadora, ¿ya? Este es otra amoxicilina, pero de marca. Se llama Amoval. El Amoval es el nombre comercial o nombre de fantasía. Su principio activo es amoxicilina de 750 y también es un bioequivalente. Entonces, ¿qué conclusión sacamos acá? Así sea bioequivalente, no necesariamente tiene que ser un genérico. Hay marcas comerciales bioequivalentes de otras marcas comerciales.
¿Estamos? Hmm. Ac- Los medicamentos comerciales de marca o fantasía son aquellos nombrados con registro de marca bajo el criterio del laboratorio que lo fabrica. Entonces, en este caso, de la Moval, el fabricante es Sabal, Laboratorio Sabal. Ellos le pusieron el nombre a Moval, ¿ya? Este nombre es de propiedad privada del fabricante o titular del registro sanitario. No puede haber otro laboratorio que le ponga Amoval a su medicamento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aspirina, sabemos que es el nombre de marca para el ácido acetilsalicílico. Aspirina, el nombre de fantasía, ácido acetilsalicílico, el principio activo o nombre genérico. ¿Ya? Entonces, aquí algunos ejemplos. Amoxicilina, marcas comerciales, Amoval, que lo acabamos de ver, otra es Optamox, simplemente otra marca comercial de amoxicilina. Genérico, paracetamol, marcas comerciales que se venden mucho, Panadol, Quitadol, Geniol, Tapsin, también conozco, Bufferin también conozco, ¿ya? Naproxeno, el Eurogesic, el Triox Forte, del Celecoxib, está el Celebra, el Coques, el Celedox, de la pregabalina, Lírica, Prestat, Nevinex, levetiracetam, el Kepra, el Copodex, la levotiroxina, súper conocida, súper vendida, el Eutirox. Eutirox es un nombre de marca, ¿ya? La levocetiricina, hay genérico de levocetiricina, sí, también hay marcas comerciales como el Tiris, el Degraler, el Cival. Inclusive, yo tengo un Tiris aquí acaba de decir el Tiris, me compré un Tiris para la alergia. Levodoropropicina, Talaviatus, Broncatox, Broncar, Tosex, que son marcas comerciales, ¿ya? El Ambroxol, está genérico, de Andrómaco. Marcas comerciales, Muxol, Broncot. Son algunos ejemplos que podemos encontrar en el mercado. Y los comerciales de marca fantasía, aquellos nombrados con registro de marca bajo criterio del laboratorio que lo fabrica. Entonces, este nombre es de propiedad privada del fabricante, lo mismo del que les decía ahorita. La organización se podría realizar por laboratorios. Es otro tipo de organización de la que hablábamos ahorita, es decir, se agrupan por cada laboratorio. Entonces, por aquí Abbott, por aquí Bayer, por aquí Pfizer, por aquí Roche, Merck, Sanofi y cada uno de ellos en orden alfabético. Las farmacias de cadena tienen ese ordenamiento, ¿ya? Las farmacias de cadena ordenan sus cosas por laboratorio, no por grupo farmacológico. Entonces, tienen marcas y en la marca está por orden alfabético. Entonces, si alguno de ustedes termina trabajando en una farmacia de cadena, más adelante se van a encontrar que esa es la forma en que ellos ordenan su farmacia, ¿ya? Donde yo trabajo, tenemos ordenado por grupo farmacológico y por orden alfabético. Indicación terapéutica o grupo farmacológico, lo mismo. Entonces, antiinflamatorios, antidepresivos, antipilépticos, antipsicóticos, analgésicos, relajantes musculares, anticonceptivos. ¿Por qué me parece a mí personalmente que es más fácil de esta forma y no como lo hacen en las cadenas? Porque, por ejemplo, resulta que fueron a buscar un relajante muscular, ¿ya? Entonces me dijeron, sí, es que yo necesito un relajante muscular, cualquiera, ciclobenzaprina. Entonces yo voy y busco mire, sabe que no tengo ciclobenzaprina porque no hay quiebre de stock, pero como yo estoy buscando en la estantería donde están los relajantes musculares o los analgésicos o lo que sea, yo tengo otros ahí y la persona se le puede recomendar otro analgésico, otro antiinflamatorio, ya cuando se pueda hacer.
Entonces, por eso me parece más fácil y promueve mejor la venta y que los auxiliares no se pierdan. Pero bueno, eso ya, como les decía, eso va como en cada farmacia. De acuerdo con la ley de fármacos, los medicamentos bioequivalentes son aquellos que, si bien tienen distinto fabricante, contienen igual principio activo y son similares en términos de calidad, eficacia y seguridad. Además, tienden a ser significativamente más económicos que los medicamentos de marca o originales. El tema de bioequivalencia lo vamos a explicar en el segundo módulo, ya en detalle. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se llama bioequivalente? ¿Qué condiciones debe tener para ser un bioequivalente? Eso lo vamos a ver en el próximo módulo. Debe haber un módulo o sección destinada a la exhibición de medicamentos bioequivalentes con el distintivo de la B, en amarillo, grande. Esto es por ley, ¿ya? Por el Ministerio de Salud. Se determinó por decreto supremo que los medicamentos deben demostrar bioequivalencia para ser comercializados en el país. Entonces los bioequivalentes, y ahí está un listadito en orden alfabético, ¿ya? Eso también se va a encontrar en todas las farmacias. Los fitoterapéuticos, productos naturales, son productos medicinales empacados y etiquetados cuyas sustancias activas provienen de plantas medicinales o asociaciones de estas, o de extractos, tinturas o aceites, presentado en estado bruto o en forma farmacéutica que se utiliza con fines terapéuticos. Entonces, también en las farmacias tenemos una estantería exclusiva de medicamentos naturales, porque no se mezcla con los medicamentos alopáticos normales, ¿ya? Sino que está aparte de los naturales. Probablemente los homeopáticos se puedan mezclar con los naturales, sí o no, eso depende de cada lugar, pero siempre están separados, ¿ya? Y los productos homeopáticos son preparados farmacéuticos obtenidos por técnicas homeopáticas, que vimos un pequeño pasón rápido por homeopatía y fitoterapia, conforme a las reglas descritas en las farmacopeas oficiales aceptadas en el país, con el objeto de prevenir, aliviar, curar, tratar una condición médica. Entonces hay muchos productos homeopáticos, algunas farmacias están especializadas en ella, como son las farmacias NOP, ¿ya? Hay otras farmacias que lo manejan más poco, otras que también su fuerte es la homeopatía, y como les he hablado también que eso es otra rama de, entre comillas, especialización del auxiliar. Pero los auxiliares deben saber de todo un poquito, deben saber un poquito de naturales, deben saber un poquito de homeopáticos, deben saber un poquito de alopáticos, de dermocosmética. Es bastante amplio el tema, pero si a alguno le gusta la homeopatía, igual es un buen nicho. Realmente todos son buenos nichos, porque hay gente para todo, hay gente para todo, para todo, para todo. También tenemos los controlados. Los medicamentos controlados no están a la vista del público, no están guardados de forma ni alfabética ni por nada de eso, no, simplemente están aparte en un cajón bajo llave, ¿ya? Aquí haciendo el recorderis, que estrella verde, psicotrópico, estrella roja, estupefaciente, ¿ya? ¿Quién me recuerda cuál es la diferencia entre estupefaciente y psicotrópico? Que lo vimos bastante hace como 2 clases en sus notas. Los estupefacientes son los opioides y los psicotrópicos son los que afectan el sistema nervioso central, el que hace que, el que se utiliza para las enfermedades como la esquizofrenia y eso. Sí, como el 80% de respuesta me dice, falta un 20%, como a complementar estupefacientes. ¿Qué más son los estupefacientes? Los psicotrópicos, ahí quedó súper bueno. Son los opioides, sí, pero ¿y qué más? Son medicamentos para el dolor.
tratamiento del dolor, ¿ya? Ese fue el pedacito que faltó. En general son opioides que son medicamentos que sirven para el tratamiento de dolores muy, muy fuertes. Entonces, sí, muy bien. ¿Qué otros medicamentos podemos encontrar en la farmacia? Tenemos corticoides, y bueno, les voy a leer el párrafo y ahí les explico. Por diferentes motivos, el Ministerio de Salud ha solicitado a las farmacias del país tener un manejo especial y mucha precaución en la venta de algunos fármacos. La condición de venta de estos son bajo receta médica debido a que se ha evidenciado aparición de eventos adversos graves por un uso irracional por parte de la población chilena, llevando a generar dependencia, adicción, en el caso de antibióticos, resistencia bacteriana. Entonces pueden ser hipoglicemiantes, anticoagulantes, hipnóticos, sedantes, cefalosporinas, fluoroquinolonas, opioides, corticoides. Sí, yo creo que ahí están la mayoría. Entonces, todos estos medicamentos son con receta médica sin control de stock. Entonces hay dos tipos de recetas retenidas. Uno con control de saldo, otra sin control de saldo. Los que son con control de saldo, o sea que yo debo tener un libro donde lo debo dar de baja, son los psicotrópicos y estupefacientes, ¿ya? Los que son recetas retenidas sin control de saldo, o sea que yo solamente retengo la receta y la guardo, no tengo que llevar un libro de nada, ya son estos, ¿ya? Para que quede claro. Vamos a empezar a ver varios grupos de medicamentos, ¿ya? Dentro de estos medicamentos especiales. Entonces, tenemos hipoglicemiantes. Estos fármacos producen una disminución de los niveles de glucosa, por eso se llama hipoglicemiante. Hipo de disminución, glicemiante de glicemia, de la glucosa. Entonces, la idea de estos medicamentos es disminuir los niveles de glucosa en sangre, ¿ya? Algunos le dicen, ay, el azúcar en la sangre, o no, glucosa en sangre. Este efecto permite mantener dichos niveles dentro de un rango fisiológicamente adecuado. Son empleados principalmente para el tratamiento de la diabetes cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes para el control de esta patología. Súper importante. Siempre lo primero, o sea, el medicamento es el último eslabón de la cadena. A las personas usualmente les mandan ejercicio, buena dieta. Recuerden que, como lo vimos en la primera clase, o la segunda, no me acuerdo, salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, ¿ya? Salud es tener una serie de cosas en la vida equilibradas, ¿ya? Entonces, cuando algo se desequilibra, hay que tratar de equilibrarlo. Cuando esto no sucede, no funciona, lo último que se llega es al medicamento, ¿ya? Entonces, primero, cuando en la diabetes no funciona el ejercicio, no funciona la alimentación, se empieza con hipoglicemiantes. También se emplean para otros trastornos metabólicos como la resistencia a la insulina. Los pacientes que utilizan estos fármacos deben estar en control médico y tener precaución con la coadministración de otros fármacos hipoglicemiantes por los riesgos de hipoglicemia severa que pueda desencadenar en hospitalizaciones e ingresos a UCI, principalmente en la población adulta mayor. Reacciones adversas comunes, náuseas, vómito, diarrea. ¿Qué es lo que sucede en la diabetes? Lo que sucede, o bueno, ¿qué es lo que sucede en el cuerpo? Resulta que nosotros tenemos una hormona que se llama insulina. Entonces, cuando la insulina no la produce el cuerpo, hay que tomar hipoglicemiante. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la insulina es la que ayuda a la glucosa a entrar a la célula.
Si no hay insulina, la glucosa no entra a la célula y se va a mantener en nuestra circulación, ¿ya? Entonces, en la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce suficiente insulina. En la diabetes tipo 2, el cuerpo produce la insulina, pero esa insulina es incapaz de hacer el trabajo de llevar la glucosa a la célula, ¿ya? Entonces eso es lo que es la diabetes. Y ya obviamente estados de glicemia ya llevan consigo otra serie de sintomatología propia de la diabetes. Está haciendo Profe, mucho calor. ¿le puedo hacer una consulta? Pero por supuesto, compadre, dígame. Fíjese, disculpe la interrupción. En el tema anterior de verdad de la diferencia entre receta retenida, ¿verdad? Con saldo Control y de la sin saldo. saldo, ¿verdad? Sí, O sea, la de control me dice que son estupefacientes, ¿verdad? Y sí, psicotrópicos. Y la de sí. sin control están los opioides, pero el detalle está que los opioides son los estupefacientes. Y ahí es mi pregunta. El por Claro. qué, ¿ves? No, El por súper válida tu pregunta y seguramente varios tienen esa duda. Recuerdan que nosotros vimos en la escala de analgesia, vimos que la codeína estaba por allá abajo, luego el sí, tramadol, y luego exacto. seguía la morfina y de ahí para arriba un montón de cosas súper fuertes. Entonces, Va ahí por depende, el nivel de intensidad, ¿verdad? De correcto, algunos opioides que son depende, tolerables y sí, eso es. Entonces, depende del tipo de opioide o depende del estupefaciente, depende de la potencia analgésica, va a de ser la con potencia. receta Ok, retenida, con control de saldo o no. ¿Ya? ok. Y la otra pregunta, bueno, puede ser después de que termine la clase, pero se la voy a hacer para no olvidarlo. La diferencia entre usted que es QF y póngase que yo sea TENS, ¿hasta qué alcance puedo tener yo en cuanto a las funciones inherentes a mi cargo y a la suya? Ah, bueno, entonces Me miren, refiero a que, por ejemplo, yo como TENS, bueno, me imagino, voy a suponer que no puedo realizar las fórmulas magistrales, tampoco me imagino que las recetas que vienen para hacer alguna crema y me imagino que también por ahí debe ser que tampoco estoy en la competencia del control de psicotrópicos y de estupefacientes. mire, el TENS en farmacia es un curso que, bueno, un par de minutos alejado de la clase. El TENS en farmacia es un curso que demora aproximadamente 2 años o 2 años y medio, no recuerdo bien. Eso no es una carrera profesional como la es química farmacéutica, entonces no hay punto de comparación en nada, ¿ya? ¿Qué pasa Claro. con el TENS? ¿Qué pasa con el TENS? El TENS tiene una preparación un poco más específica que el auxiliar de farmacia, ¿ya? Entonces acá en Chile existen esas tres figuras, auxiliar de farmacia, que es como el técnico, TENS, que sería como el tecnólogo, digámoslo de alguna forma, que es superior al auxiliar, ¿ya? Por ejemplo, en los CESFAM, usualmente buscan TENS, porque buscan personas un poquito con una formación más específica, ¿ya? TENS en farmacia, y de ahí ya sigue el químico farmacéutico, que ya es como la jefatura en todo sentido. ¿Qué pasa con el TENS? Tanto el TENS como el auxiliar pueden preparar eh, alguna fórmula, pueden hacer algún oficinal, podrían, bueno, fraccionan, siempre y cuando tengan la preparación y supervisión de un QF, ¿ya? Okay. De por sí solos no pueden hacer nada, 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 siempre bajo la supervisión del QF en todo.
Entonces, eso es como la diferencia. ¿Queda un poquito más Gracias. claro? Más claro que el agua. Ya, bacán. Bueno, listo, sigamos. Entonces, la metformina inhibe la gluconeogénesis hepática. Ya les voy a explicar un poquito más o menos qué es eso. La metformina inhibe la gluconeogénesis hepática y aumenta la sensibilidad de los receptores del músculo y tejido graso a la glucosa. Se encuentra disponible, bueno, esto primerito, lo que significa es que la metformina, la gluconeogénesis es que el hígado produzca más glucosa, ¿ya? Eso es, entonces va a evitar que haya más glucosa en el cuerpo. ¿Cómo se encuentra disponible en el mercado? SR, XR, LP. Las tres cosas significan lo mismo. Liberación prolongada, ¿ya? Cuando ustedes vean algo SR, XR, LP, todo es lo mismo. Liberación prolongada. Entonces, ¿qué se diferencia un comprimido solito a un comprimido de liberación prolongada? Resulta que, como su palabra lo dice, tiene una liberación prolongada, o sea, en el tiempo se va a demorar más en liberar, libera de a poquito su principio activo. Me explico, si ustedes se tienen que tomar 3 metforminas en el día de comprimido normal, con una deliberación prolongada se tienen que tomar solo una. ¿Por qué? Porque ustedes se toman una y se va liberando durante el día el principio activo. ¿Ya? Entonces, en el caso de las personas que sufren de diabetes, estos medicamentos siempre son los más ideales. ¿Ya? Les solucionan bastante la vida. Sulfonilureas de segunda generación aumentan la secreción de insulina por las células pancreáticas y no cruzan la barrera placentaria. Entonces, ¿cómo así que no cruzan la barrera placentaria? O sea, si una mujer está en embarazo y tiene, por ejemplo, diabetes gestacional, le pueden recomendar glibenclamida, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no cruza el feto. Ahora bien, ¿cómo así que aumentan la secreción de insulina? Para diabetes tipo 1 funciona estos medicamentos. ¿Por qué? Porque recuerden que en la 1 es que yo no produzco suficiente insulina. Entonces, con estos medicamentos aumenta la insulina en el cuerpo para poder disminuir el nivel de glucosa. Inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2. Esto es SGLT2 es la abreviación de lo que les acabo de leer. Entonces, dapaglifosina, canaglifosina, empaglifosina. Estos medicamentos son muy caros. ¿Por qué? Porque son muy específicos, son medicamentos relativamente nuevos del mercado, hace pocos años están. Son una nueva familia de fármacos que reducen la reabsorción renal de glucosa e incrementan su eliminación urinaria, disminuyendo las concentraciones de glucosa. Estos fármacos se encuentran como en el mercado como Forxiga, Invokana, Jardiance Duo, Sig Duo, ¿ya? Entonces, realmente estos medicamentos son muy buenos porque evitan que el mismo organismo reabsorba glucosa, ¿ya? De la zona renal. Entonces, lo que hace es que elimina glucosa del cuerpo, lo elimina. Es como un coayudante, ¿ya? Otros inhibidores de la dipeptilpeptidasa, DPP4, sitagliptina, vildagliptina, linagliptina, saxagliptina, todos suenan similares, pero son moléculas diferentes, ¿ya? También, como los anteriores, son relativamente caros porque son medicamentos muy innovadores y son muy buenos. Inhibe la enzima que bloquea el péptido similar al glucagón, ya les voy a explicar.
similar al glucagón tipo 1, haciendo que éste se acumule y se mantenga más tiempo en el organismo. Con ello, estimula la secreción de insulina. Entonces, el glucagón es la contraparte de la insulina. Cuando hay mucho glucagón en el cuerpo, está bajita la insulina. Entonces, el cuerpo lo que trata de hacer es producir más insulina para bajar los niveles de glucagón. Entonces, lo que hace este medicamento es mantener el glucagón arriba para que el cuerpo libere más insulina, para el mismo fin de todos, disminuir o contrarrestar la producción de glucosa en el cuerpo, ¿ya? El riesgo de hipoglicemia con estos grupos de medicamentos es más bajo. ¿Cómo así que riesgo de hipoglicemia? Resulta que si una persona se pasa tomando el Glafornil o el Glaupax, que son más baratos, menos específicos, es posible que esos medicamentos quiten mucha glucosa a la vez. Entonces, al quitar mucha glucosa, ya me va a dar hipoglicemia, o sea, demasiado poca glicemia en el cuerpo. Y una hipoglicemia pueden dar mareos, se pone la piel blanca, uno se pone frío, sensación de temblor, todo este tipo de cosas, ¿ya? Bueno, hasta aquí irían las preguntas. Nos iríamos al break, porque voy un poquito más rápido. Pero preguntas hasta ahora, pero recuerden que no va a haber break, pero rondita de preguntas. Listo, no hay preguntas. Como hay 15 conectados, les recuerdo, hoy voy un poquitico más rápido porque no va a haber break, porque vamos a terminar la clase más temprano, porque ahorita tengo una reunión con los profesores del curso, ¿ya? Profe, una Entonces, consulta, la clase de hoy, ¿la va a poner al momento o después de la reunión? no, al momento, es que mire, yo no la pongo de inmediato porque la clase cuando se termina de grabar se demora un tiempo procesando hasta que se sube a la nube. Entonces yo luego tengo que entrar a la nube, descargarla, subirla a YouTube y luego ponerla en la Ah, plataforma. Realmente la demora es que se procese para yo poder descargarla. Eso dura más o menos media hora, una hora. Si no, si fuera así de una, yo en 5 minutos la tengo en la plataforma. Pero realmente por eso es que a veces me demoro un poquitico. Y a veces ok. también porque se me olvida y se la subo al otro día en la mañana. Pero ahorita voy a tratar de ponerla porque la prueba y, inicia ahorita. Ok, está Entonces, bien, sí, no, profe. entonces Porque eso. verla al siguiente día se me hace difícil porque como me cambiaron el horario no me da chance. No, sí, ahí tratamos de hacer felices a todos a la vez. Porque todos tienen a veces diferentes pedidos y me escriben por WhatsApp, entonces se trata de que a todos estén bien en el curso y no lo puedan ver sin problema las clases y puedan dar sus pruebas. Y bueno, listo, vamos a continuar, si no hay preguntas. Anticoagulantes. Medicamentos que evitan o retrasan la formación de coágulos en la sangre. Estos fármacos se emplean en diferentes enfermedades, como por ejemplo fibrilación auricular. Su finalidad es evitar que se generen obstrucciones o bloqueos de arterias o venas en los órganos, corazón, cerebro. Entonces, en el corazón, cuando se bloquea una arteria o una vena, se llama angina de pecho o ataque cardíaco. Cuando la vena que se bloquea está en el cerebro, hablamos de un derrame cerebral, ¿ya? Hay dos tipos de anticoagulantes, los antivitamina K y los nuevos anticoagulantes orales. Ya les voy a explicar qué significan. Entonces, ¿por qué hablamos de la vitamina K o antivitamina K? Resulta que
la vitamina K es sumamente importante en el proceso de coagulación de la sangre, ¿ya? Entonces, dentro de los antivitamina K, recuerden que estamos hablando de anticoagulantes, y la vitamina K lo que es un coagulante, ¿ya? Entonces yo necesito contrarrestar la vitamina K. Entonces por eso se llaman antivitamina K, porque yo necesito anticoagular, ¿ya? Entonces encontramos la más conocida, si no la conocen, es la warfarina, como Cabamed, como Coumadin lo encontramos. Y el acenocumarol como Sintrom, Acebron y Skelium, presentes en las farmacias. La acción de estos fármacos se basa en interferir el metabolismo de la vitamina K con el resultado de una disminución plasmática de factores de la coagulación vitamina K dependientes. Bueno, ustedes no se tienen que aprender los mecanismos de acción, chicos, no asusten, pero me gusta que explicarles y tratar de hacerles entender más o menos cómo funcionan las cosas, ¿ya? Y en el segundo módulo, les adelanto, es bastante interesante, es un poquito más pesado. Vamos a ver temas un poquito más profundos, difíciles, y que les van a ayudar a entender a ustedes cómo funcionan los medicamentos ya a nivel celular como tal, cómo es que, no sé si alguno de ustedes se ha preguntado algún día, ¿cómo es posible que yo me tome un medicamento y sepa que me está doliendo la punta del dedo? ¿Qué medicamento tan inteligente? Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta por qué el medicamento es tan inteligente y sabe que me duele la punta del pie y no otra parte, ¿ya? Entonces, eh, como yo necesito bloquear la vitamina K para que no se me coagule la sangre, entonces por eso estos medicamentos, su acción, su mecanismo de acción, interfieren en el metabolismo de la vitamina K. Al interferir en el metabolismo de la vitamina K, no hay vitamina K y se genera la acción necesaria. Los nuevos anticoagulantes orales, o sea, NACOS, se dividen en inhibidores selectivos de trombina, dabigatran, trombina, también son factores de coagulación, e inhibidores del factor XA, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, por eso se llaman con el XAVAN, porque se llama factor XA o XA, ¿ya? Este grupo de fármacos se caracteriza por su dosificación 1 o 2 veces al día, su rápida acción, su corta vida media en la circulación, su efecto predecible y dosis preestablecidas que no requieren control periódico, como si ocurre con la warfarina y el acenocumarol. También presentan menos interacciones farmacológicas. En resumen, estos medicamentos son muy buenos, son mejores, pero también su precio son más altos, ¿ya? Medicamentos como el Xarelto pueden costar una cajita de Xarelto tranquilamente 80, 90 mil pesos. Son muy caros, pero son medicamentos muy buenos, ¿ya? Ojo, el ácido acetil salicílico, la aspirina y el clopidogrel no son anticoagulantes, son antiagregantes plaquetarios, que son diferentes, ¿ya? El anticoagulante evita que la sangre se coagule. Por ejemplo, si ustedes se van para el hospital y los tienen que operar, una operación a corazón abierto, como les van a abrir el corazoncito, a ustedes les tienen que dar un anticoagulante. ¿Por qué? Porque resulta que si ustedes los están operando y les abren el corazón y la sangre se coagula, ¿qué va a pasar? Van a morir de una. Entonces, siempre que hay una operación, siempre, cualquiera, una operación en un hospital, en una clínica, hay que aplicarle anticoagulante a la persona para que la sangre no se coagule y los médicos no tengan problemas. Ahora bien, si
por ejemplo, una persona que tome anticoagulante y resulta que se hizo una herida pequeñita en un dedo, ¿qué va a pasar? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa con una persona que es anticoagulada y se hace una herida pequeña en un dedo? Va ¿Qué a pasa con sangrar la sangre? muchísimo por la herida. Exacto, va a sangrar muchísimo, pero muchísimo, porque no se va a coagular la sangre. Entonces, ¿ahí qué tienen que hacer? Ir a urgencias. Esas personas que son anticoaguladas se tienen que cuidar el doble o el triple de cualquier cosita, un alfiler en la punta del dedo para sacarse sangre. No, eso es un show de sangre un ratísimo porque se demora mucho más tiempo en coagular la sangre. ¿Ya? Bueno. Bueno, y Profe, los... usted nombró ahorita 2 ejemplos de antiagregantes. ¿Cuáles fueron? La aspirina, ¿no? Sí, la aspirina y el clopidogrel. Entonces, ¿cuál es el tema con esos dos? Esos son antiagregantes plaquetarios. Resulta que si nosotros, imaginémonos, hagamos un esfuerzo bien grande y supongamos que eso es una arteria. No, hagamos la rojita para que sea más realista. A ver, yo aquí saco mis dotes de Art Attack. Esto es una arteria, ¿ya? Entonces, ahí va la sangre circulando hacia allá. ¿Qué pasa? La aspirina y el clopidogrel, como son antiagregantes, van a evitar que se me formen plaquetas, plaquetas como estas, plaquetas, ya que están pegadas a la pared de la arteria o de la vena. Entonces, ¿qué sucede cuando se me forma una plaqueta? Pasan dos cosas. Lo primero es que aumenta la presión sanguínea. ¿Por qué? Porque hay menos espacio para que pase la sangre, ¿ya? Eso aumenta la presión. Y lo segundo que va a pasar es que cabe la posibilidad de que la plaqueta se desprenda y se vaya a la circulación. Entonces, una plaqueta andando en la circulación es un peligro. ¿Por qué? Porque si esa plaquetica llega, por ejemplo, eh, ya se vuelve como un trombo pequeñito. Entonces, si ese trombo pequeñito, por ejemplo, se nos queda en una venita del pie, podemos una trombosis, nos puede aparecer una varice, nos puede aparecer, bueno, eso, si por ejemplo se va para el corazón y es más grande y tapona una vena, una arteria en el corazón, es muy difícil que eso pase porque tiene que ser demasiado grande, pero ahí puede ser un infarto, pero mucho más peligroso si ese trombo se va a la cabeza. ¿Por qué? Porque si el trombo se va a la cabeza, en la cabeza estas arterias son súper, súper pequeñitas, o sea, casi que se llaman capilares. Entonces resulta que si llega y se queda en un capilar de esos, supongamos que este mismo es un capilar y llegó el trombo y se paró aquí, y ahí quedó apretado. Entonces no va a haber más sangre que circule por ahí y toda la zona circundante del cerebro se va a morir. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno, porque la sangre que transporta oxígeno y nutrientes. Entonces toda la zona circundante se va a morir, ¿ya? Y eso puede ocasionar, dependiendo de la zona del cerebro, un derrame cerebral. Listo, queda comprendido más o menos. Bueno, hipnóticos. Los hipnóticos son fármacos que actúan principalmente aumentando la actividad de los receptores GABA en el cerebro, lo que lleva a una disminución de la actividad neuronal y a una sensación de somnolencia, estimulando el inicio y mantención de un estado de sueño. Otros fármacos que actúan sobre receptores celulares, y receptor de orexinas, melatonina, entre otros. Entonces, ¿qué significa eso que les acabo de decir? Los receptores GABA, mire, el GABA es un neurotransmisor. ¿Alguien en algún momento ha escuchado en su vida la palabra neurotransmisor?
Nadie. Un neurotransmisor es una proteína que es como una mensajera, ¿ya? Y pasa de neurona en neurona y ayuda a llevar un mensaje. Todo esto lo vamos a ver al detalle en el segundo módulo. Entonces, un neurotransmisor súper famoso es la dopamina, es la serotonina. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, mucha dopamina y serotonina en nuestro cuerpo? ¿Qué sucede? ¿Han escuchado eso? Estamos como Muy tristes, felices. excitado, ¿Cómo? así muy felices, muy exaltados. Exacto, muy exaltados. Entonces, esa es la tarea de ese neurotransmisor. En el caso del neurotransmisor GABA, la tarea, Profe, sí, y la adrenalina y la que es la misma epinefrina, también es un neurotransmisor. correcto, es un neurotransmisor también. Ese es un neurotransmisor como a Sí, es un ver, vasoconstrictor. ¿Sabes por qué? Porque sí, yo lo usé mucho, porque yo realizaba curas de heridas avanzadas. Por ejemplo, las varices, las úlceras varicosas de los miembros inferiores, esos se abren sí, y cuando apenas lo toca pueden ocasionar pequeñas hemorragias. Y a ya, mí me ayudaban las ampollas de adrenalina, claro, una micra, y la colocaba en la epidermis, en lo más superficial, y hacía que la sangre, que la hemorragia parara para yo poder hacer la cura de la herida y poder ya, hacer lo que se llama la limpieza rasca. ya. Sí, sí, no, es que es bastante útil la adrenalina, pero muy delicada. Eso solamente lo deben tener como en casos de emergencia. ¿Por qué? Porque la adrenalina de por sí solo el cuerpo la produce, pero es como el neurotransmisor que evolucionó para nuestros estados de alerta. Por ejemplo, si a nosotros nos va a atacar un perro, el cuerpo se llena de adrenalina y lo que hace la adrenalina en el cuerpo es actuar como vasoconstrictor. Al actuar como vasoconstrictor significa que el corazón tiene que bombear más rápido porque las venas, los vasos sanguíneos están más pequeños, entonces tiene que bombear más rápido, ¿ya? Tenemos midriasis, o sea, la retina se abre, llega más oxígeno a los músculos y nosotros decimos, o que nos haga un ladrón por ahí a quitarnos nuestras cositas. Ay, es que yo no sé de dónde saqué fuerzas para correr tanto. Ay, es que yo no sé de dónde saqué fuerzas para saltarme una valla, gracias a la adrenalina. Bueno, entonces el GABA es un neurotransmisor también. Es un neurotransmisor que funciona disminuyendo la actividad neuronal, ¿ya? Entonces, al haber mucho GABA disminuye la actividad neuronal, por consiguiente, sensación de sueño, somnolencia, cansancio, ¿ya? Por ello, los hipnóticos actúan de esta forma, aumentando el GABA, ¿ya? La melatonina es otro neurotransmisor que tenemos. Ay, que es que la melatonina la venden también en la farmacia, sí, la venden en la farmacia y también es un neurotransmisor que tenemos en el cuerpo. Solamente que la melatonina que venden en la farmacia realmente es una concentración muy baja, bastante baja, que 3 miligramos es muy poco, pero en algo ayuda, ¿ya? Y también tiene una función muy similar y está acá pues dentro de los hipnóticos. Entonces de este grupo hacen parte las benzodiazepinas, fármacos Z, barbitúricos, antagonistas de receptores de orexina, quinazolinas, melatonina. Sin embargo, al que se refiere esta sección es a la zopiclona, que hace parte de los fármacos Z. En los últimos años ha aumentado considerablemente su consumo en Chile. Sin embargo, este fármaco puede generar efectos secundarios como somnolencia diurna, mareos, pérdida de memoria, problemas de coordinación y dependencia. Y
Por esa razón es que se vende con receta, ¿ya? Que es bueno el medicamento, sí, es muy bueno el medicamento, pero no hay que abusar de ello. Hay que tomarlo solamente cuando realmente la gente lo necesite. Profe, disculpe, ¿la gabapentina también es un neurotransmisor? No, no. Eso es un medicamento. Eso no es un neurotransmisor. Ah, no, exacto, exacto, es un medicamento, pero su estructura química es neurotransmisora, Bueno, causa somnolencia. o sea, sí, eso tiene un efecto parecido, pero no, no es un neurotransmisor, o sea, no actúa como tal. Eso tiene Otra función. otra función, claro, pero igual, eso es como para el tratamiento de la epilepsia, ¿ya? Que tiene otro tipo Y dolores neuropáticos. claro, de función. A ver, al disminuir o actuar también el tema del neurotransmisor GABA, la persona está más tranquila, está más calmada y eso ayuda en algo a que no aparezcan estos temas de eventos epilépticos. Pero bueno, eso no se me adelanten que muchas cosas las vamos a ver en el segundo módulo que va a estar muy interesante. Bueno. Las fluoroquinolonas, este grupo de antibióticos con actividad bactericida mediante la inhibición de la actividad de la DNA girasa y la topoisomerasa, enzimas necesarias para la replicación del ADN. En este caso de las bacterias, dentro de las fluoroquinolonas de primera generación está el ciprofloxacino. Entonces, básicamente lo que hace es evitar que la célula se replique y evitando que la célula se replique, mata la bacteria. ¿Ya? La resistencia a esta quinolona en infecciones del tracto urinario ha presentado un aumento considerable en los últimos años para la Escherichia coli, el agente etiológico más frecuente de la infección. Se describe a nivel global una resistencia a ciprofloxacino de 27% a nivel comunitario y de 38% a nivel hospitalario, lo que genera preocupación y ratifica la importancia de seguir protocolos de prescripción y uso racional. Se preguntarán ustedes, pero ¿por qué los antibióticos tienen que ser con receta? ¿Pero por qué los antibióticos generan resistencia? Resulta que si nos tomamos un antibiótico que no debemos, no va a pasar nada. A nosotros no nos pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Es como cuando se... No, de ese ejemplo no lo voy a poner porque no me van a entender. Es como si nos tomamos el antibiótico pero de forma desordenada, la bacteria no se va a morir, sino que la bacteria va a empezar a acostumbrarse a ese ciprofloxacino, va como a generar defensas en la bacteria, por lo que en el momento que realmente necesitemos el antibiótico, ya la bacteria va a estar armada hasta los dientes para contrarrestar al antibiótico. Entonces la bacteria se vuelve resistente, ¿ya? Y el ciprofloxacino no va a hacer nada. Entonces ahí hay que empezar a escalar de nivel en los antibióticos, ¿ya? Opioides son un grupo de medicamentos con efectos analgésicos que interactúan con los receptores Mu, delta y kappa. Son diferentes receptores que se encuentran en la célula. Los principales efectos adversos de los opioides corresponden a náuseas, vómitos, constipación, somnolencia y boca seca. Otros efectos relacionados al uso de estos fármacos son la depresión respiratoria, neurotoxicidad, mioclonías, efectos neuroendocrinos, alteración del sueño, prurito, retención urinaria e hiperalgesia inducida por opioides. Hiperalgesia es demasiado efecto analgésico, que eso puede ser contraproducente. La potencia analgésica comparada con la morfina los clasifica como opioides fuertes, medicamentos sujetos a control de estupefacientes y psicotrópicos, y opioides débiles, que son los que
Me preguntaban ahorita que no necesitan receta de control de stock. Estos necesitan receta, pero son sin control de stock, ya que son opioides débiles, todo debido a su concentración. ¿Ya? Corticoides, tipos de medicamentos que se utilizan para tratar una amplia variedad de afecciones, incluyendo los corticoides. Son espectaculares, son maravillosos. Si bien usados, son unos medicamentos muy buenos. Enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal y asma. Enfermedades autoinmunes como el lupus, la psoriasis, la esclerosis múltiple. Reacciones alérgicas como el asma, la urticaria, dermatitis, enfermedades infecciosas como meningitis, neumonía y sepsis. Enfermedades oncológicas como algunos tipos de cáncer en la sangre. Entonces, estos corticoides son un poquito delicados en cuanto al tiempo de uso. Está bien usar un antibiótico, pero no acostumbrarse a ellos. Que hay es que me entró medio una gripita, entonces me voy a tomar una prednisona y mantiene tomando prednisona todos los meses. No, eso está muy mal. ¿Ya? Estos fármacos se emplean para evitar el rechazo de órganos en trasplantes también. Deben ser prescritos por un médico, ya que pueden generar aumento de peso, por incremento de apetito, puede generar retención de líquidos, problemas óseos como osteoporosis, riesgo de fracturas, susceptibles a generar cambios de ánimo como depresión, ansiedad, euforia. Pueden incrementar la presión arterial y la glicemia. Entonces, por esto y muchas cosas más, los corticoides son con receta, ¿ya? Dentro de los corticoides más conocidos se encuentran beclometasona, la betametasona, budesonida, clenbuterol, deflazacort, dexametasona, fluticasona, hidrocortisona, prednisolona, etcétera, etcétera, etcétera. De lo más usado que vemos en la farmacia es la betametasona, la budesonida, prednisolona, dexametasona, fluticasona, hidrocortisona también. El deflazacort se ve poco en la farmacia, igual que el clenbuterol y la triamcinolona. Los demás se venden mucho. Lamentablemente, la mayoría de las personas puede acceder a ellas sin receta. Entonces, es delicado, es un tema, pero bueno, ustedes ya saben que los corticoides es por receta, por todas esas razones que les acabo de decir. Medicamentos refrigerados. Estos productos farmacéuticos se almacenan de manera separada en un refrigerador sin comida para garantizar condición de temperatura entre 2 y 8 grados, ya que ese es el rango que debe estar el refrigerador, y que evite la degradación o desnaturalización de estos productos, ya que generalmente son medicamentos biológicos como las insulinas. También hay vacunas, ¿ya? Otros como el Salatán, Latanoprost, el semaglutide, como el Ozempic, el Trulicity, Duraglutide, Cloranfenicol, que son gotitas oftálmicas. Entonces hay varios medicamentos que, debido a su fabricación, a su estabilidad, requieren estar a esa temperatura. ¿Qué pasa si se guarda un medicamento refrigerado a temperatura ambiente? Va a perder su estabilidad. Al perder su estabilidad no es que se vayan a envenenar. O sea, que hay es que te me va a envenenar y me va a morir. No, no va a pasar nada. ¿Qué es lo que va a pasar si se toman un medicamento que perdió su estabilidad? Probablemente lo que va a pasar es nada, porque no va a hacer efecto, porque ya el medicamento perdió su potencia. ¿Ya? Medicamentos veterinarios, que también podemos encontrar, fármacos formulados para uso de animales de abasto y compañía. Para estos medicamentos también se identifican los grupos terapéuticos como analgésicos, antiinflamatorios, anovulatorios, antibióticos. También hay para perritos y gaticos. Inclusive también hay para caballos, para gallinas. ¿Qué más? Para loros. He tenido en la farmacia. Se venden harto los antiparasitarios también. Claro, los antiparasitarios también están ahí.
para el caso de las fluoroquinolonas, antibióticos y cefalosporinas, antibióticos, su condición de venta es bajo receta médica retenida. Aquí también se ubican suplementos alimenticios, antiparasitarios de uso interno y externo, productos de higiene para los animalitos. Ejemplo, Naxpet, Doximicin, Pasifor, Ivermic, Mevermic, Dontal, Diarrepasa, etc. Por lo menos en la farmacia, yo también tengo medicamentos veterinarios y yo soy muy fastidioso y lo acepto con los veterinarios, porque según mi experiencia, el- lo que es el SAC, que es el Servicio Agrícola Ganadero, es más complicado que el ISP o el CEREMI, ¿ya? Sin ser, pues, súper difícil, no. Igual el ISP y el CEREMI también cuando fiscalizan fuerte, pero el SAC fiscaliza más fuerte. Entonces eso a mí me dice que hay que cuidar más a los animalitos que a la gente. Pues igual se le pide la receta a la gente, pero con los animales hay que estar muy pendientes porque es más delicado, porque las concentraciones son más delicadas, ¿ya? Y los animalitos, si uno les da un medicamento, ellos no te van a decir, ay, es que me siento mal, no. Entonces tiene que haber como un doble check ahí, ¿ya? Una consulta. Sí, Sabe que, bueno, yo soy alérgico a las picadas de pulgas. Y yo tenía una gata que, y no sé por qué, porque yo cuando vivía en Venezuela tenía animales de todo tipo y me pican las pulgas. ¿Qué pasa? A mí se me hacen unas ampollitas y se me ponen horribles. Una vez, como tengo un periquito, una vez fui a comprarle, entonces le pregunté y me habían dicho que supuestamente la ivermectina, que le venden en pastillas, es buena, que uno se la tome y supuestamente cuando le pica a uno una pulga no le da reacción. Porque pues no no, es alérgico. yo no la conozco, no sé cuál será, pero debe existir que debe ser algún antihistamínico, supongo, porque si te pica una pulga y tienes una reacción alérgica, probablemente tengas un boom de histamina en el cuerpo. Entonces, lo más recomendable para eso es un antihistamínico, debe ser algo así. Ok, gracias. Profe, Vale, disculpe, mire, una compañera escribió en el chat que hay medicamentos de los humanos que también se le da a los perros. Y a mí también me da esa duda porque cuando yo esterilicé a mi perrita, le mandaron Nax, ¿cómo fue la que estaba ahí, que usted tenía? Naxpet, que, o me lo que era cambie para si los dolores. Sí, pero también le mandaron antibióticos de humano. sí, Así sí, que antibióticos de humano y eso yo le di porque se lo mandaron como por una semana después que lo operaron. Y yo se lo di y sí. no le hizo nada, entonces me da esa duda. No, claro, y eso también es posible. Sin embargo, tiene que ser con la receta del veterinario, porque es posible darle también antibióticos de uso humano, pero la concentración es mucho menor, ¿ya? Pero sí es posible. Sí, pero me dio la receta y yo la compré y el que me dieron fue el mismo antibiótico así que dan en la posta, Por por ejemplo, ejemplo, el de que 250, flucloxacilina o cefadroxilo de 250, porque es en eso suspensión y como es en una concentración más pequeña, que inclusive eso se lo dan también a los niños, también se le puede dar a los perritos y los gaticos. Eso. Bueno. Y lo último, insumos médicos también podemos encontrar en la farmacia. Son sustancias o materiales que se utilizan solos o en combinación para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención de enfermedades en las personas y animales. Por ejemplo, aquellos productos que se requieren para el manejo de heridas, quemaduras, cirugías, como gasas, algodones, agua oxigenada, alcohol, cintas adhesivas, sueros, bisturí, recolectores de orina, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que son insumos los encontramos también en las farmacias. Hay que, miren, en eso que me estaban preguntando ahorita del TENS, dan mucho énfasis también en este tema de insumos médicos, porque en los SFAM manejan insumos médicos, entonces el manejo de tipos de gasas, tipos de jeringas, bránulas, soluciones antisépticas,
y todo este tipo de productos. Tipos de cintas, adhesivas y eso. Pregunta, chicos. Listo, entonces, recuerden, dudas de la prueba, como ya tenemos que terminar, dudas de la prueba por WhatsApp las voy respondiendo y ya nos veríamos el próximo martes para que después de dar algo de clase, iniciemos con las disertaciones. ¿Ya? No, esto no es aquí. Recuerden que la prueba 3 se habilita a las 9:30, ¿ya? Kerry, Antonella, Presente, profesor. JD Vaca, Valesca Serrano, Aimet, Presente. Jacqueline Rosales, Neri, Presente. Yelimar, Profesor, disculpe, presente, no había activado mi audio. Jacqueline Rosales, estoy. ya, Gracias. bueno, Silvia, Mm, Silvia, Carla Pincheira, Presente. María José Palma, Pamela Oces, Presente, profesor. Michelin, ya, Pamela Oces, Michelin, Sandra Montesinos, Ray Belín, Presente, profe. Claudia Mellado, Daniela Lara, César Jiménez, Hola, buenas tardes, estoy. Ítalo, Kirby, Francisca Cortés, María José Cifuentes, Edgar Chacín, Presente, profesor. Estela Berríos, Presente, profesor. Francisca Gallina, Presente, profesor. Elba Albornoz. Presente, profesor. Profesor, soy ¿Listo, Valesca chicos? Serrano. Estaba esperando que Listo. termine la lista. Presente. Ah, vale. Listo, Gracias. chicos. Nos vemos el próximo martes. Éxitos en la prueba y feliz fin de semana. Ahí nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. No olvide, por favor, mandar Gracias, la profe. videoclase. Gracias.
Sí, sí, ahí la subo en un ratito, mientras que se procese. Gracias.